Buenas tardes, señoras y señores, académicos, amigos. Dentro de nuestras publicaciones en la colección Biblioteca del Cojuelo, se hacía necesaria esta publicación en la que sale a la luz la obra poética inédita de María de los Reyes Fuenteblanco, poeta sevillana que ingresó en esta Real Academia el 29 de abril de 2005 y mantuvo con la misma una estrecha relación hasta su muerte acaecida el 12 de febrero de 2010. Una escritora muy reconocida, con una fértil obra literaria y con múltiples premios, con la que teníamos una deuda que ahora vamos a subsanar. Esta obra sale a la luz gracias a Carmen Elena Martínez Ortega, que recibió el legado manuscrito de la autora y ha realizado su estudio. Luego hizo la tesis doctoral dirigida por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde, también sobre la obra de Reyes Fuentes. Estaba previsto que en esta sesión hiciéramos entrega a los señores asistentes al acto de un ejemplar de este libro que hemos publicado, Poética Amante, pero la huelga de transporte y una serie de circunstancias se ha dado cita para que los ejemplares no hayan llegado a nuestro poder. Están detenidos en alguna plataforma y no sabemos exactamente dónde están. Ha sido 2 o 3 días de lucha con las empresas, pero ha sido imposible. Incluso dijimos que íbamos a buscarlo personalmente, pero ha sido imposible saber dónde están los libros. Tenemos que agradecer a Mira Creativa su eficacia en todos los trabajos que realiza con esta Real Academia y que ha lamentado, tanto como nosotros, la ausencia de estos ejemplares. Finalmente, y para suplir esta publicación, se ha podido elaborar a última hora un precioso folleto con una selección de la poesía inédita de la autora. Una vez más, gracias a Mira Creativa por su elaboración, su seriedad, su colaboración y este trabajo contrarreloj, porque se ha hecho esta mañana. Más adelante veremos la forma de hacer llegar a todos los asistentes de un ejemplar de este libro que hoy publicamos. Tiene la palabra ya el ilustrísimo señor don Mazón Morales, que hará la presentación del acto. Luego intervendrán don Miguel Cruz Giralde, doña Carmen Elena Martínez Ortega, y hará lectura de poemas también la poeta y escritora Rosa Díaz, que nos acompaña también hoy y también es académica correspondiente de esta academia. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, Carmen Elena, señoras y señores, muy buenas tardes, ya casi noches, y muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de un número nuevo, que no está presente, está en ese limbo de los libros perdidos, no sabemos muy bien cuándo aparecerá, el número 13 ya de nuestra biblioteca Vélez de Guevara. En este caso con el título, que ya se ha comentado, de Poética Amante, poesía inédita de Reyes Fuentes. Permítanme que inicie los primeros compases de este encuentro con la lectura de uno de los textos que podrán encontrar en ese poemario. Se titula Inspiración. Viene sin fecha, cuando tengan el libro verán que todos vienen documentados en este sentido, y está extraído de un manuscrito. Persiste en mí tu sueño, como un halo sutil, fosforescente, en triángulo de luz purificada. Surge mi verso como una flor oscura que no da su perfume. Solo en forma palpita en el pulso de los vientos y abre sus hojas mate en el recuerdo. Con absoluta seguridad, la importancia de actos como este, de publicaciones como la que tendrán en sus manos, es demostrar que la palabra nos trasciende, que, jugando con lo que ya dijera Quevedo sobre el amor hace unos siglos, las palabras
si están prendidas por la luz de la literatura, saben navegar las aguas frías del tiempo y sobrevivir a la muerte. Y es que María de los Reyes Fuentes, sevillana por los cuatro costados, nacida en Sevilla en 1927, donde murió en 2010, es una de esas voces imperecederas, imprescindibles para comprender la lírica española de la segunda mitad del siglo XX y de los primeros compases de este siglo XXI. Así lo han reconocido poetas del calibre de Julia Uceda, reconocida hace tan solo unos días con el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija, o Gerardo Diego, o nuestra compañera de corporación Rosa Díaz. No me corresponde en esta ocasión ahondar en la figura de la autora, pues quienes me tomarán el relevo en unos minutos se encuentran mucho más autorizados que yo para eso, como irán comprobando cuando accedan al atril. Sin embargo, para los que no ubiquen a Reyes Fuentes o desconozcan su peso en el mundo de las letras, conviene tirar de sus galones poéticos y sacar brillo a los reconocimientos que fue cosechando desde que se iniciara en la creación literaria. Fue finalista en 2 ocasiones del Premio Ciudad de Barcelona, en 1960 y 1961. Obtuvo la mención especial en el Premio Nacional de Poesía en 1962, el Premio Atalaya de Poesía en 1963, el Premio Poesía Marina de Orense también en el 63, obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona en el 65 o el Premio Ciudad de Sevilla en el 66, entre otros reconocimientos que luego irán conociendo. Pero sobre todo fue una mujer que nadó a contracorriente en tiempos difíciles para las mujeres y que junto a otras compañeras empezó a abrir una brecha en el universo de las letras para dar pie a la recuperación de tantas autoras silenciadas y que hoy salen a la luz gracias a iniciativas como Las Olvidadas, promovido desde la Universidad de Granada por la profesora Remedios Sánchez, o El legado de las mujeres, en el que nuestra academia está presente a través de la labor de Trinidad Sánchez Muñoz o de Rocío Fernández Berrocal. En esta cuidada edición, lo comprobarán cuando la tengan, de Poética Amante, podrán encontrar no solo buena literatura, un prólogo y un estudio preliminar de 2 de los mejores conocedores de la producción literaria de Reyes Fuentes, sino que descubrirán además un guiño en la contraportada a otra de las empresas que marcaron la estela de esta autora junto a la creación. Se trata del reconocimiento a su labor editorial. No es casual que en el cierre del volumen convivan como editores esta academia e Isbilia. Les recuerdo que ya aparecieron unidas en el número 2 de esta misma colección, El lugar de las dudas, en octubre de 2016. Y es que ese nombre, Isbilia, reúne una parte importante de lo que supuso la figura de María de los Reyes Fuentes para la defensa, para el matrocinio, creo que sería el término adecuado en el contexto cultural que vivimos, y para la difusión de la poesía en Sevilla a partir de los años 50. Este sello cobija 2 realidades. En una primera etapa, Isbilia fue una revista literaria de las más importantes de Sevilla, junto al Aljibe o Guadalquivir. Más adelante creció para convertirse en, y cito, una presencia magnífica como sello editorial, así lo apostilló el poeta Aquilino Duque, y que habría de acoger obras tan significativas como la antología titulada Sevilla, de Juan Ramón Jiménez, y Miserere, de José Luis Prado Nogueira, que fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Por otra parte, esta Poética Amante aspira, Conchita lo decía, a ser un reencuentro con una autora que mantuvo a lo largo de su vida un vínculo muy estrecho con el mundo de las academias. Fue recibida como académica correspondiente por las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, por la de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y por la Hispanoamericana de Cádiz. En 2005, nuestra academia, la de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, tuvo el honor de acogerla como correspondiente por Sevilla. No hay, por lo tanto, mejor manera de devolverle su compromiso, como ya insinuaba al principio, que dar abrigo a esos poemas inéditos en la calidez de nuestra biblioteca,
para que todo aquel que quiera conocerlos, estudiarlos, saborearlos, pueda hacerlo con una facilidad que hasta hoy resultaba imposible. En unos instantes me tomarán el relevo esos dos profundos conocedores de la obra de Reyes Fuentes que abren paso a los poemas inéditos de Poética Amante y que esta tarde-noche nos acompañan en la mesa. Hablar de Miguel Cruz Giraldez es hablar de uno de nuestros más leales académicos, siempre presente en nuestros actos a pesar de los kilómetros. Ya lo hablamos una vez, la idea de una casa en Écija no es desdeñable, deberías írtelo planteando muy seriamente, pero es también acercarnos a uno de los grandes estudiosos de las letras contemporáneas. Creo que su currículo y compromiso es sobradamente conocido, pero no por ello podemos dejar de lado un breve recordatorio. Miguel Cruz Giraldez, nacido en Sevilla en el 56, es licenciado en Filosofía y Letras desde el 78 y doctor en Filología Hispánica desde 1983, también por la Universidad de Sevilla. Ejerce la docencia como catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el IES Fernando de Herrera de Sevilla y como profesor asociado en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la misma universidad. Desde su labor investigadora destacan las publicaciones como especialista en la literatura española contemporánea, lo que lo ha llevado a participar en congresos y reuniones científicas de ese ámbito. También ha desarrollado otras líneas de investigación, como la relación entre literatura y medicina o literatura y religiosidad popular, con una especial atención al caso de Sevilla. Pertenece al grupo de investigación CEIRA. Ha obtenido premios muy relevantes por su labor, cito solamente algunos: el Archivo Hispalense, el Ciudad de Sevilla, el Caja de Ahorros San Fernando, y es miembro de varias Reales Academias de Andalucía y del Ateneo de Sevilla. Cuenta con numerosas publicaciones de carácter científico en su haber, libros, capítulos, reseñas, artículos, y su tesis doctoral, Vida y Poesía de Rafael Lafón, en el 84, lo convierte en una de las voces más autorizadas sobre la cuestión. Desde 2012 es académico correspondiente de esta Real Academia y gracias a eso podemos disfrutar de su capacidad para transmitir el saber desde la cercanía, al menos en un par de ocasiones cada curso. Si no recuerdo mal, la última fue para hablarnos de Emilia Pardo Bazán y unos meses antes para presentar sus ensayos y estudios ecijanos, que era el número 12 de la Biblioteca Vélez de Guevara, en los que se recogen sus correrías filológicas desde este mismo estrado. Junto a él hará uso de la tribuna Carmen Elena Martínez Ortega, no solo la mayor conocedora de la obra de Reyes Fuentes, sino también su albacea literaria y, sobre todo, la responsable de que este nuevo volumen se haya materializado. Carmen Elena Martínez Ortega, nacida en Sevilla en el 76, pero como ustedes bien saben, es ante todo ecijana a todas las luces. Realizó sus estudios de Filología Hispánica entre el 93 y el 98 en la Hispalense, donde se licenció para después doctorarse también en Filología Hispánica en el 2011. Como el resto de los que estamos haciendo uso de la palabra esta noche, es profesora de Lengua Castellana y Literatura, en su caso desde 2001, aprobó las oposiciones en el 2004 y su primera plaza definitiva fue aquí cerca, en el IES Antonio Gala de Palma del Río, donde trabajó durante 10 años y desempeñó la jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares durante 6 cursos. Desde 2018 tiene su plaza en el IES San Fulgencio y este es su segundo curso como vicedirectora del mismo. Como investigadora es autora de artículos como La concepción poética de María de los Reyes Fuentes en la Estafeta Literaria, Andalucía en el diario de un poeta recién casado, en actas del Congreso Encuentros con Juan Ramón, de María de los Reyes Fuentes, Poesía y Vida, que se publicó en el boletín de esta Real Academia en 2011. Es autora del volumen La obra poética de María de los Reyes Fuentes, su tesis doctoral en 2011, que fue publicada por el IDUS, lo que, como les anunciaba hace un momento, la convierte en una, si no la más experta o la mayor experta en el tema y depositaria del legado de la autora. Es autora también de los artículos La influencia machadiana en la segunda generación de posguerra sevillana, el caso concreto de María de los Reyes Fuentes, en actas del Congreso El retorno de Antonio Machado a Andalucía, Campos de Castilla, 100 años después, y de María de los Reyes Fuentes, Rompiendo el techo de cristal de la poesía sevillana de los años 60, una unidad didáctica
que está recogida en un proyecto que mencionaba hace un momento, que son Las Olvidadas, que está patrocinado o matrocinado, en este caso también, desde la Universidad de Granada. Muchas gracias por vuestra atención y, por fin, les dejo con quienes les harán mucho más ameno y provechoso este encuentro. Muchas gracias. Ilustrísimas señores, señoras académicos, querida autora de la edición, familiares, amigos todos, señoras y señores. La poesía de María de los Reyes Fuentes muestra una extraordinaria coherencia a lo largo de más de 40 años, 1957 a 1999, fecha de la publicación de su primer y su último libro. Aunque la crítica suele clasificar en dos etapas su obra, con Elegías Tartesias en 1964 como línea divisoria, la realidad es la unidad de la misma, la unidad de su obra. La primera etapa incluye una voz más íntima, centrada en la expresión amorosa, y la segunda presenta una línea más meditativa, quizá, más reflexiva y existencial, pero las dos son complementarias, son registros diferenciados de una sola voz poética. Durante todo ese tiempo, Reyes Fuentes fue elaborando una lírica muy cuidada y personal, que recogió en la edición Obra Poética, publicada en 2002 por la colección Esquío, que reúne, con la voluntad de construir o de constituir unas obras completas, la totalidad de sus poemarios, excepto el inicial, Actitudes, al que la autora siempre consideró un tanto primerizo. Pero de estas obras completas, que en realidad son incompletas, de María de los Reyes Fuentes, quedaron fuera también un buen número de poemas de carácter amoroso que ahora ven la luz gracias al tesón de Carmen Elena Martínez Ortega. Sin duda, la gran estudiosa de la poesía de la escritora sevillana, a la que dedicó su magnífica tesis doctoral, defendida en 2011 en la Facultad de Filología de la Universidad de Hispalense y que tuve el honor de dirigir. Ella es además la depositaria de los fondos líricos y los correspondientes derechos de la obra de Reyes Fuentes. Por lo tanto, nadie mejor que ella para elaborar esta edición. Estos poemas, como explica muy bien su editora, pertenecen sobre todo a los años iniciales de su andadura poética. Durante algún tiempo pudieron formar parte de proyectos editoriales que quedaron en eso, solo en proyectos. La propia evolución de su poesía y la lejanía temporal cada vez mayor hicieron que Fuentes se distanciara de ellos. Pero a finales de los años 50 los incluyó en lecturas poéticas celebradas en Sevilla y en Madrid, por lo que si bien no se publicaron en su momento en la forma más habitual de textos escritos, sí fueron difundidos de modo oral por la propia poeta. Las posibles razones de este hecho las apunta muy bien Carmen Elena Martínez Ortega en su excelente estudio preliminar, donde además aclara y fija la cronología de los poemas y los relaciona con los libros contemporáneos de Fuentes. Se trata de composiciones de amor, de formas clásicas muchas veces. El rigor expresivo, tanto en los metros tradicionales como en versos libres, es una de las constantes estéticas de María de los Reyes Fuentes, y el amor siempre estará presente de un modo u otro en su obra. Conocer los poemas que integran este libro nos da una luz más clara y precisa de los comienzos poéticos de la escritora. Apreciamos ya una madurez expresiva que con el tiempo no haría sino acrecentarse. Esta edición es por eso muy oportuna, pues nos permite completar nuestro conocimiento de la poesía de la gran poeta sevillana en sus años iniciales. Y la recitación pública, a la que en su día destinó la autora este conjunto de composiciones, no era ni mucho menos algo excepcional en la vida literaria de entonces. María de los Reyes Fuentes estuvo desde muy joven presente en los ámbitos institucionales, culturales de aquella época. La dirección de revistas relacionadas con la poesía fue una de sus primeras actividades. En 1952 comenzó a dirigir ICLA, patrocinada por el Instituto de Ciencias, Letras y Artes. Enseguida llegaron Poesía, entre 1953 y 57, una revista radiofónica de Radio Nacional de España, en Sevilla. Eisbilia, entre 1953 y 59, respaldada por Vicente Alexandre, que tuvo también, como se ha dicho, una colección de libros en la que aparecieron relevantes obras de importantes poetas.
Y además de esta intensa actividad editorial, María de los Reyes Fuentes participó en numerosas tertulias e iniciativas literarias, como las lecturas de poesía en el Círculo Hispalense, en el Ateneo de Sevilla, el Club La Rábida, la Universidad, cuya aula de poesía contemporánea estaba impulsada por el profesor López Estrada. En todos estos ámbitos de la cultura local fue tomando cuerpo la promoción poética que se ha llamado la generación sevillana del 50 y tantos. Fuentes, apoyada aquí por Rafael Lafón, también dio el salto a Madrid, donde recitó estos poemas y recibió el reconocimiento de Gerardo Diego, entre otros. Bienvenida sea, pues, la publicación impresa de los mismos. El título del libro procede del que empleó la propia autora al darlos a conocer en pública recitación. Y su edición en esta colección Vélez de Guevara, auspiciada por nuestra Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis de Vélez de Guevara, es un homenaje a nuestra querida compañera, la ilustrísima señora doña María de los Reyes Fuentes Blanco, académica correspondiente de esta corporación, en la que ingresó el día 29 de abril de 2005 con un discurso titulado Misión de la Poesía. Ella, que tuvo distintos nombramientos de carácter académico y oficial, tuvo a gala pertenecer en sus últimos años de vida a esta Real Academia, que la acogió generosamente y le premió así sus numerosos méritos literarios, basados siempre en la palabra, en el rigor y el poder creador de la poesía. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes, familiares, amigos del alma, todos. Gracias, señoras y señores, buenas noches y muchas gracias por acompañarme en esta feliz ocasión. No tengo palabras para agradecer a Vicente Mazón el elogio que ha hecho de mi persona y a mi profesor Miguel Cruz su disponibilidad y su generosidad hacia esta propuesta que de alguna manera culmina un trabajo que comenzamos hace muchos años. Es para mí un privilegio ocupar esta tribuna de la Real Academia por muchísimos motivos. En primer lugar, por los lazos personales que me unen a esta docta casa y en segundo lugar, por la razón que hoy nos reúne aquí. Publicar un libro siempre es un motivo de celebración, pero este poemario supone además el homenaje y el reconocimiento a María de los Reyes Fuentes, una mujer que intentó, como hemos dicho antes, romper el techo de cristal en el ambiente literario de la Sevilla de la segunda posguerra. Yo creo que ya podemos apagar. Una escritora con una voz rotunda, a la que Gerardo Diego, el poeta de la generación del 27, llamó campana mayor, campana del sur, y una persona implicada en la reconstrucción literaria de Sevilla en esos difíciles años 50. De ahí que el crítico literario Juan de Dios Ruiz Copete la definiera como francotiradora en el sur, y francotiradora porque, a pesar de pertenecer a la que se llamaba generación del 50 y tanto, en Sevilla esa generación tomó el nombre de los reinos de Taifa, porque aunque eran amigos, compañeros y participaban en los mismos actos, en realidad cada uno iba un poco por libre, por eso eran como reinos de Taifa. Y por eso ese apodo de francotiradora, porque aunque estaba dentro de ese grupo generacional, en realidad también llevaba mucha soledad a sus espaldas. Pues Reyes Fuentes nació en Sevilla en 1927 y ella misma nos recuerda o cuenta que su interés por la escritura fue muy temprano, y voy a leer lo que ella misma escribió o dijo en una entrevista. Recuerdo que mi padre me regaló, antes de que supiera leer y escribir, una libreta que yo utilizaba para dibujar, y haciendo garabatos soñaba que escribía poesía. Siempre me ha apasionado la poesía. En la vida hay 3 cosas importantes: leer poesía, escribir poesía y vivir en la poesía. Y yo vivo en poesía. Junto a una crecida obra literaria, Reyes Fuentes nos dejó el fruto de una intensa promoción cultural desde el Ateneo de Sevilla, el Círculo Hispalense,
grupos poéticos como la Generación de los Taifas o Ángaro, las organizaciones de los ciclos de escritores en Sevilla o su trabajo como funcionaria en el ayuntamiento, editando publicaciones como los cuadernos de poesía al deporte. Como se ha comentado ya, lideró distintas revistas como ICLA, la radiofónica Poesía y sobre todo la joya de su corona, Isbilia, que no solamente fue una de las publicaciones más longevas de la posguerra. Hay que entender que en los primeros años de la posguerra, y mis compañeros de literatura y compañeras lo dan muchas veces cuando hablamos de la poesía de posguerra, que es mucho más barato hacer una poesía que hacer un libro. Entonces, en los años 40, 50, pues lo que predominaba era la edición de revistas de poesía. Eran revistas que duraban un telediario o un año, pero fijaos Isbilia, que es que dura hasta hoy, porque no solamente fue una revista que fue longeva en su tiempo, ya nos ha dicho la fecha el profesor Cruz Giralde, sino que es que a día de hoy sigue albergando títulos como este que hemos publicado hoy, cerrando un círculo literario bastante significativo. En fin, llegados a este punto, sería preguntarnos por qué una autora tan prolífica, con medios editoriales a su alcance, no había publicado estos poemas en vida. En fin, como profesora de lengua y literatura, pues no solamente me gusta explicar autores, obras, las corrientes, sino que me llama mucho la atención la intrahistoria literaria de algunas obras importantes de nuestra literatura, por ejemplo. Me produce mucha curiosidad porque Fernando de Rojas oculta su nombre en esos versos acrósticos al principio de la Celestina, o la teoría de la tercera C borrada, inventada de la fecha del manuscrito del poema del Miocid. En fin, son esas pequeñas anécdotas que, salvando la distancia, pues tiene también nuestra poética amante. Pues fue mi profesor, don Miguel Cruz, quien me puso en contacto con Reyes Fuentes hace ya pues unos añitos, como se ve en la foto. Estaba yo en quinto de carrera, pues planteándome si hacer el doctorado, si empezaba con las oposiciones, en fin, Laura, estoy en tu situación hace unos años. Y el profesor Cruz Giralde pues me propuso el estudio de una autora que en ese momento estaba viva, claro que era accesible, y yo no había leído nada de ella, pero me llamó tanto la atención poder estudiar una autora que estuviera viva, porque todo lo que estudiamos en la facultad, pues por desgracia, están en el parnaso literario, vamos a decirlo así, y claro, pues me generaba mucha curiosidad poder entablar un diálogo con una creadora que además estaba dispuesta a, de alguna manera, acogerme. Desde ese momento, pues Reyes Fuentes se convirtió, por decirlo así, en mi mentora. Me abrió las puertas de su archivo y de su biblioteca, respondía con paciencia a todas mis preguntas y puso en sus manos toda su obra. Cada vez que iba a verla, volvía a casa cargada con carpetas, bolsas llenas de documentos, cartas, libros, revistas. Creo que en ese momento yo no era consciente del gran regalo y de la gran responsabilidad que estaba poniendo en mis manos. Después de eso pues llegó la tesis. Ella no llegó a ver la tesis porque murió un año antes de que yo pudiera leer la tesis, pero bueno, sí vio la tesina y sí, nosotras sí estuvimos manteniendo el contacto hasta el final y mantuvimos esa relación que ya se convirtió en amistad hasta el final, con esas largas charlas telefónicas que tanto Rosa como Miguel pues, han disfrutado y a veces sufrido. Bueno, en fin, que pasan los años, llega una pandemia, nos encerramos en casa, empezamos a hacer pan, pero yo no me gusta la cocina, y decido organizar los papeles de esa biblioteca y descubro unos manuscritos que yo tenía identificados como copias o como manuscritos de poemas ya publicados, porque tenía el Romance del Puente, que está en Romance de la miel en los labios. Entonces, claro, al ver, pues de alguna manera se me traspapelaron, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que empecé a ordenar papeles y empecé a sacar y digo, esto no me suena, esto no me suena, esto no me suena. En fin,
pues después de esa sorpresa inicial de leerlo tranquilamente, pues tenía que comprobar que no se habían publicado antes. Entonces, para ello, pues lo que hago es seguir su rastro en las revistas de poesía, en los ejemplares de Isbilia que tenía y sobre todo en las crónicas literarias que se publicaban en la prensa. El ABC de Sevilla, ahí tienen ustedes el trocito del ABC, no solamente reseñaba los actos literarios que ocurrían en la ciudad, sino que también seguía, por decirlo así, a los autores que consideraba importantes fuera de Sevilla, claro, y era una cosa muy importante que una autora, una escritora de Sevilla estuviera en Madrid. Y ahí se ve cómo el periódico pues retrata esa crónica y además nos explica detalladamente qué libros aparecen en esa lectura poética, y entre esos libros está Poética Amante, y de ahí hemos tomado el nombre. Entonces hemos descubierto, además ella era, ahora lo veremos y lo comprobaréis vosotros mismos, era cuidadosa a la hora de mantener esa poesía, y todos los poemas, todos tienen fecha, y por eso hemos conservado la fecha en la edición, aunque no sea una cosa significativa, porque no tienen un orden en el libro, los poemas no van a seguir un orden cronológico, porque ya explicaré un poquito después por qué no siguen ese orden cronológico, porque prefiero ha primado el criterio narrativo. En fin, estos poemas la acompañaron en sus primeras intervenciones y le ayudaron a hacerse un hueco en el mundillo literario de su época. Son poemas que encerraban una historia fallida de amor, que la autora guardó, como guardó sus propios sentimientos, a resguardo del paso del tiempo y a resguardo también a lo mejor de las habladurías, de la crítica. Son poemas de los que hizo distintas copias, a mano y mecanografiadas, porque gracias a Dios Reyes Fuentes, ya lo comentaba, era funcionaria del ayuntamiento, era secretaria, y entonces la mecanografía se le daba muy bien, porque ya verán ustedes los poemas manuscritos que no hay quien los entienda. Entonces, pues gracias a Dios era mecanógrafa y hemos tenido mucha suerte. Y en fin, y llama la atención además que son copias en las que no se observa variantes significativas. Entonces, claro, eso indica que la autora estaba satisfecha con lo que había escrito, que no eran versiones, que era el texto tal cual, era el poema. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no lo publica? Pues son varias las razones que intuimos como causa de este silencio editorial. En primer lugar, porque entendemos que Reyes deseara que su primera obra publicada fuese realmente nueva. Tengan en cuenta que estos poemas son de 52 al 55, su primera obra es el 58. Claro, esto yo pensando estos días lo asimilaba a una persona que tiene un acto importante o que tiene una boda. Tú no te pones la ropa que te llevas poniéndote, necesitas algo especial. Pues ella, su primer libro, quería algo nuevo, quería algo especial. Esos poemas habían cumplido para ella su función de haberse presentado en la sociedad literaria, pero no tenía sentido hacer un libro con los poemas que ya todo el mundo conocía, porque ya la habían escuchado. Entonces, por una parte eso, y si se fijan ustedes en esta diapositiva, ven en la primera columna el primer ciclo poético, que entre paréntesis pongo Sed de amor, que son esos temas, son esos libros que se centran en el tema amoroso, pero si se fijan en la segunda columna, que sería ese segundo ciclo donde vemos esa sed de ideales, pues simplemente por cantidad está claro dónde se decanta ella. Abandona la línea, podemos decir que nunca el amor desaparece de la poesía de Reyes Fuentes, pero de alguna manera ella no quiere ser tratada como una poetisa que escribe poemas de amor. Ella quiere ser considerada una poeta que escribe sobre temas serios, existenciales, filosóficos, con enjundia. Entonces, claro, su apuesta hacia una poesía más contemplativa tiene que ver con la situación del momento en la que ella quiere ser, de alguna manera, tomada en serio. Y bueno, y esto se ve muy bien y se evidencia en la selección de poemas que hace en su antología Misión de la Palabra, y fíjense el título,
como la intervención que tuvo aquí en Écija, misión de la poesía. Es que ella tenía muy claro que es que la poesía tenía que tener una labor y una función social y tenía que servir para algo, por decirlo de alguna manera. Y en 1972 hace esta misión de la palabra y ahí recupera poemas o selecciona los poemas de este segundo modo poético. En fin, que como muestra de esta manera poética, me gustaría que no vamos a leer más de esta parte de este ciclo, pero sí me gustaría leeros este poema de Acrópolis del Testimonio, que se llama Columnas rotas. Este primer poema de Acrópolis del Testimonio es una llamada de atención a Dios en el sentido de esas columnas rotas que simbolizan de alguna manera pues la destrucción, el dolor, la miseria, que por qué Dios permite eso, pero de alguna manera a lo largo del libro termina concluyendo que el valor de esa columna rota está precisamente en eso, en esa rotura, y en que se mantiene en pie a pesar de los embates del tiempo. ¿Cuánto se ha roto, Dios? Tú que lo sabes, dime por qué se agrietan las columnas, se pudren los cimientos, se desploma el palacio donde pusimos oro, plata, bronce, cerámica, cristal, flores y fuentes, con el primor, la entrega de eternidades casi. ¿Cuánto se ha roto? Mira por dónde los pedazos, ese polvo que levantan las casas derribadas, las carreras salvajes de potros que se pierden a lo lejos, por horizontes que el viento llora, quién sabe qué desvíos. ¿Cuándo se ha roto? Tú, respóndeme qué pasa, si solo quedan puentes destrozados, descabaladas torres, castillos en la hoguera de los sueños. Por estas avenidas, donde pasaran toros, huracanes, se erigieran estatuas conmemorando esas invasiones solemnes. Yo, sobre las ruinas, te pregunto, ¿qué fue del templo aquel, de aquella roca, donde esculpí mi grito? Volviendo al libro que nos ocupa, Poética Amante, es una colección de 66 poemas que por sus fechas de escritura, ya lo hemos comentado, 1952-1955, podemos enmarcar dentro de la primera etapa de Reyes Fuentes. El título procede del rótulo que la propia poeta utilizó en su primera lectura poética en el Ateneo y en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 1958. En Poética Amante asistimos a una historia de amor. De ahí que hayamos obviado el criterio cronológico, aunque mantenemos la fecha de composición de cada uno de los poemas, para dar forma narrativa al poemario tal y como lo hacía la propia Reyes. Para marcar este itinerario, hemos repartido los poemas en 3 secciones, cuyos nombres aparecen al frente de alguno o varios de los poemas en los textos originales de la autora. De ahí que los hayamos aprovechado para organizar la estructura interna del libro. Entonces, podemos decir que, grosso modo, vamos a dividir el libro en 3 secciones: los poemas de la primavera, los poemas urgentes para ti y las canciones tristes de la felicidad. En la primera parte, esos poemas de la primavera, asistimos a los inicios de la historia de amor. Los poemas urgentes para ti, pues empiezan a aparecer ya esas fisuras, esas dudas, esa incertidumbre, sobre todo vienen dadas, lo vamos a ver ahora cuando hagamos la lectura, por la ambigüedad que observamos en el amado, por la falta de implicación del hombre, mientras que ella intenta a toda costa mantener esa fe en el amor. Y por último, las canciones tristes de la felicidad, que observamos, ya veremos un poquito con más detalle, la despedida de los amantes. Y para este momento de esta presentación me gustaría pedir la ayuda y la colaboración de Rosa Díaz para que pues leyera, me ayudara con la recitación de algunos poemas. Vamos a empezar con la primera sección, con los poemas de la primavera. Simplemente antes de que empiece ella a leer, pues me gustaría comentar que vamos a observar en este primer poema cómo Reyes Fuentes aprovecha pues esa identificación que se hace en la tradición lírica española de los elementos de la naturaleza, tipo los sonidos, colores, sensaciones, elementos como el jardín o como el amanecer, pues van a estar aquí
aparecen aquí a la manera de un locus amoenus, por decirlo así, y acompañando ese sentimiento de alegría y de amor pleno. Pues cuando quieras, Rosa, leemos ese soneto de la primavera. Soneto de la primavera. Me llegaste llagado con tu trino, vocera del amor, tu primavera, desenredó de cruces el camino y por mis pasos puso su pradera. Te acercaste catándome del vino elevado en mejor enredadera, y al levantar mi copa no vi sino que tu vida brindaba a mi frontera. Me llegaste, mi bien, con viento abierto de finales de tarde y de tristeza, alejando la vieja melodía. Te acercaste y mi jardín cubierto quedó con la esperanza y la belleza de amanecer dorándose en tu día. Si os fijáis, pues en ese poema que acaba de leer Rosa hay una metáfora muy del gusto de Reyes Fuentes que evolucionará hacia ese libro que se llama Romance en los labios, Romance de la miel en los labios. La metáfora de la sed, en este caso, es una sed que está saciada porque el amor pues se siente como verdadero y se siente en su plenitud. Por eso levantar mi copa, catándome del vino, son metáforas que nos llevan a esa plenitud del amor. Pues, y vamos a ver cómo en el siguiente poema que vamos a leer ahora, escrito en septiembre de 1954, no tiene título, ese Me gusta saber cómo me quieres. Bueno, lo voy a leer yo y me lo quito de en medio. Voy a darle aquí. Me gusta ese saber cómo me quieres, sin que nadie lo sepa, ni tú tampoco, casi. Ese querer que dices por los ojos, que he visto por tus ojos, las pocas veces que tus ojos tuve camino de los míos. Ese amor intuitivo, que apenas lo has pensado ni sabes por qué nace. Pero ya ves, a poco que un espacio nos cruzara, tú supiste mirarme y yo te supe, como se sabe el aire y las constelaciones, como se sabe el tiempo y se sabe la flor. Un venir inconsciente, una venida tuya que me explica, un imposible entre las cosas, marcó un día tu nombre. Y si te levantare la tapa de la frente y te sacare todo lo que tienes extraño, de tu conciencia virgen brotaría la luz que se abrazare al faro de mis sueños. Sí, son unos poemas, pues eso, de un amor muy puro, un amor muy ingenuo, y si os fijáis, es aunque ella está escribiendo en 1954 en este caso, y está claro que las mujeres en la relación amorosa, si os acordáis del libro de Carmen Martín Gaite, de usos amorosos de la posguerra española, bueno, pues de alguna manera, pues ella es hija de su tiempo, pero sin embargo, sí que es verdad que toma un papel activo y que en este caso parece que es la primera que se da cuenta del amor, incluso antes de que el amado se da cuenta de que está enamorado. Es un poco curioso. Y al final del poema, si os fijáis, ese uso del subjuntivo, y si te levantare y te sacare todo, ese uso del subjuntivo es muy propio de ella, y el poeta Jorge Guillén se lo alaba mucho porque dice que es muy original, no se suele usar ese subjuntivo. Leemos, Rosa, el cuento de primavera. De madrugada ya, cuando se planta el sueño ante el trabajo, cuando será pronto mañana y hemos de visar la frontera del descanso. Hace unas horas te he tenido aquí, llamándome a 2 pasos, y me dijiste, ven, que es hora para el amor dulcísimo, para el tibio abrigo de un desmayado abrazo, para decir hasta mañana en besos y dejar que amanezca. Cuando pasó la noche con su sueño,
qué oscurísimo el día, de primavera, sí, mas sin tus labios. Pues llegamos a la siguiente sección de poemas urgentes para ti. Es la más breve de la obra, la que yo he intuido o he editado de manera más breve, y en ella se aparece sobre todo o con frecuencia una llamada de atención al amado para que reaccione y se implique en la relación. A lo largo de los 18 poemas que la forman, se evidencia la firmeza del sentimiento femenino, a pesar de la duda y de la incertidumbre que le produce la actitud del hombre, que mantiene una postura ambigua. Esta fe de María de los Reyes ahora mismo se vuelca en el tema amoroso, y cuando pues pase cierto tiempo en ese segundo ciclo poético, será una fe inquebrantable en el hombre y en la capacidad del hombre pues para hacer cosas buenas y para salir adelante. Pues vamos a leer esta, que es Tu voz que a mí me lleva, a ti me lleva. Venga, si quiere la presidenta leer. ¿Quiere la presidenta leer? Ah, sí, muchas gracias. Venga. ¿Cuál es? Tu voz que a mí me lleva. A mí este título me resulta muy saliniano. Tu voz que a ti me lleva. Me parece que a veces tu voz se balancea entre la mía y entonces la voz mía me columpia en la tuya. Es así como un rítmico esponsal que nos une, ya por todo un momento que no arrasa ni el olvido más firme. Tu voz que se me vierte como en ayes lejanos del viento malherido que nos roza. Tu voz es como tiempo, queda y se pasa, pasa y se queda. Tu voz es esa ausencia que se hace carne y deja de ser ausencia, digo, de ser presentimiento, puesto que ya es un símbolo. Tu voz se va, se viene, como onda lejanísima de una emisora extraña. Tu voz me pide y me niega, me busca y me repudia, me espera y me rechaza, y me pone mi voz, quebrada entre la duda mientras guardo ternura. ¿Qué falta? Sí. Ah, que queda. Perdón. Y me pone, bueno, leo la última estrofa. Sí, mejor. Es que yo no me la había preparado. Ha sido de sorpresa. Y me pone mi voz quebrada entre la duda, mientras guardo ternura, pues si es verdad que existe al filo de mi acento, aguardando estas notas. Te hablo y te callas, te vuelvo a hablar y ríes, vuelvo a hablarte y me hablas. Insisto, vuelvo a hablar y vuelve tu silencio, pero no me apartas. Es un círculo dulce entre líneas amargas. Sí, si quieres termina ya la siguiente. Qué miedo saberte y no saberte. Qué miedo. Me pasé la frontera del sueño. En fantasía te hubiera poseído siempre. Este poema es muy bonito y además genera mucha ternura en el sentido de que, claro, ella va siendo consciente cada vez más de que, bueno, de que el hombre no está por la labor. El amado es amado, pero no es amante. Claro, y ella dice, bueno, en fantasía, claro, al principio de una relación siempre se idealiza, siempre, bueno, pues se hacen una serie de castillos en el aire, claro, y esos castillos a veces se caen, a veces no. En este caso se le cayeron, pero en fin, que claro, ella dice, si yo no hubiera sido consciente de la realidad, hubiera vivido feliz en mis sueños. Y de hecho, años más tarde, en su libro Elegías Tartesia, en 1964, retomará la metáfora del sueño para volcar su amor en la ciudad mítica de Tarteso, que identifica con un amante al que el sueño, la imaginación o más concretamente la poesía vuelve a dar vida. Y así lo expresaba Miguel Dol cuando
hacía referencia y estudiaba la obra. Por primera vez que sepamos la clásica Tartessos, eso que fue comarca, ciudad, río o leyenda, deja de ser enigma científico para convertirse en materia poética, viva y a veces estremecedora. Y así llegamos a las canciones tristes de la felicidad. Bueno, esta foto yo no la debería haber puesto ahí, pero la he puesto. Porque, bueno, pues es la foto del amado. Es un robado, diríamos a día de hoy es un robado. Se la hicieron así como quien no quería la cosa, y yo creo que aunque es una foto informal, pero se ven hay un cruce de miradas que es significativo. En estas canciones tristes de la felicidad, pues llegamos al final de esta relación, que termina a pesar de todos los esfuerzos de la mujer amante por mantener esa esperanza y por mantener la espera. Es un cierre que se intuye en algunos poemas, aunque en otros se mantiene abierta la posibilidad de que pueda salvarse la relación. Y podemos leer este poema de Hoy tengo no sé por qué. ¿Quieren? Vamos a leerlo. Rosa, si eres tan amable. Hoy tengo, no sé por qué, visión de que te he perdido. Y es el caso que no sé si alguna vez te he tenido. Pero sí, bien puede ser que sin tenerte sufriera la sensación de perderte. Pues toda, débil o fuerte, causa de nuestro querer, se puede un día perder sin que en nuestras manos fuera. Es esa inseguridad que genera el no saber, claro, porque cuando tú ya tienes claro que hay alguien que no te quiere, pues ya puedes hacer borrón y cuenta nueva. Pero el problema que tuvo Reyes en su momento es que no existió esta despedida definitiva, porque él no fue claro. Entonces, claro, la mantuvo en un sí, no, que de alguna manera a ella le impidió pues cerrar la historia en su momento o le impidió asimilar lo que tenía que asimilar en menos tiempo del que el que pasó al final. Y voy a leer yo el siguiente de Y no me inundaré. Y no me inundaré en los lagos soñados de tus ojos, no beberé la vida de tu boca, no pulsaré tu sangre palmo a palmo en plena intimidad, no viviré oyéndote los pasos, no sabré cuándo vas ni cuándo vuelves, no podré acariciarte loca ni suavemente, no podré derramar por tus oídos el caudal de adjetivos que te guardo, ni decirte 1000 nombres que te tengo, no podré, no, vivir junto al reflejo de tu cuerpo, pero sí te querré más que a mis sueños, que se pierden en el sueño que tú eres, y viviré feliz muriendo por tu vida. Y ahí se ve como ella, a pesar de que sabe ya que él no va a vivir esa historia de amor con ella, pero sin embargo ella se sigue aferrando al sueño del amor. En otras ocasiones pues nos muestra una actitud un poquito más combativa, que es el poema siguiente. Además, si os fijáis, cuando lo escribió, he puesto el texto escrito y al lado he puesto el manuscrito, que gracias a Dios también tenía mecanografiado original, porque si no, eso no lo hubiera sacado nadie. Pero se ve que estaba enfadada. Pues Rosa, si tú quieres, encendemos la luz. No te he llevado porque no he querido compartirte con los que te han llevado. Y te he dejado libre, te he dejado para que tengan lo que no he tenido. Cuando todos te pasen al costado, dando a la vanidad su resoplido, quiero que ignoren lo que yo he podido quitarles de un tirón con mi pecado. Deja que ignoren lo que tuve o tengo como bandera al viento de lo mío, donde tus besos no beban de escudo. Que si ahora en el silencio me sostengo, me cuesta mucho esfuerzo el señorío de que no pueda ser lo que se pudo.
Si se fijan, pues el soneto no constriñe para nada la expresión, al revés, fluye el verso, fluye la idea de una manera muy grácil. Y lo dice claramente, no te he llevado porque no he querido compartirte con los que te han llevado. Es decir, ella, hay un momento en el que decide dejarlo libre y decide, bueno, pues que el amor, Reyes utiliza mucho esa metáfora de las alas. El amor tiene que ser libre, no puede obligarse a nadie a amar a nadie. Y siempre esa metáfora de las alas implica que hay que dar libertad al amado para que pueda elegir si ama o no ama. Y ya el último poema que tengo del libro es este, que realmente es el que he puesto al final, porque de alguna manera deja la puerta abierta, luego ya explicaré por qué. No era su fantasma, me ha rozado. Yo recordé el paraíso y los días sin pecado. Yo estuve mirando al sol, yo me reí del espacio. No era su fantasma, no. Yo la apreté con mis manos. Era, sí, fue la felicidad pasando. El hecho de que Reyes Fuentes no considerara cerrada esta relación hasta mucho tiempo después y mantuviera la esperanza de que el amor podría salvar las dificultades es la causa de que en este poemario no asistamos a una despedida definitiva. Su primera reacción es mantener la actitud de espera, con el objetivo de no dar por terminada la historia amorosa. Por ello, la soledad se rellena con el recuerdo del amado. Con el tiempo, la voz poética aprenderá a valorar la soledad sin desestimar el amor ni la esperanza. Ese proceso se hará visible a partir del libro Sonetos del Corazón Adelante y en el resto de su producción poética para culminar en Meditaciones ante el Aljarafe en 1999. La soledad florece y se desdobla, en tanto resplandor como se quiera. La soledad refulge como un mito de heroicas consecuencias. La luz, la libertad, la soledad, los milagros que van con los poetas. Pues sí, finalmente Reyes Fuentes consigue pues esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf y consigue en esa soledad pues sentirse cómoda y sentir que bueno, que tiene el regalo de la poesía y tiene el regalo de la creación. Pues para terminar simplemente vamos a hacer algunas consideraciones finales. Como hemos visto, María de los Reyes Fuentes logró hacerse un hueco en el ambiente literario de la segunda mitad del siglo XX, pero bueno, hay muchas circunstancias, quizás no voy a repetir los premios, las distinciones, porque ya se ha hablado de eso, pero qué duda cabe que todavía no ocupa el lugar que en el canon literario debería tener. Es verdad que hay iniciativas como la de, pues, como en el proyecto de las olvidadas o el legado de las mujeres que están poniendo la poesía y la literatura, no solo la poesía y prosa escrita por las mujeres en primera línea. Y recuerdo la conferencia de la académica Trinidad Sánchez cuando aquí mismo pues pedía perdón porque había estado enseñando literatura durante toda su vida y decía que había enseñado solo la mitad de la literatura porque solo nos referíamos a literatura escrita por hombres. Y en eso tiene parte de razón. Hay que intentar revalorizar y poner en su sitio, no porque sea mujer o porque sea hombre, sino porque tenga la calidad literaria necesaria para estar en el canon. Y yo creo que en el caso de Reyes la calidad la tiene. Y me gustaría, antes de terminar yo, volver a hacer la palabra a Rosa, que me ha pedido, que tiene un poema dedicado a Reyes, que simboliza muy bien y que cuenta muy bien, pues, ese olvido o esa situación que Reyes vivió, si lo quieres leer ahora. Pero este poema es de ella, es de Rosa, quiero decir. Bueno, esto es un poema, es una cosa muy breve, es un libro que hace 4 o 5 años está sin publicar, por supuesto, y donde tengo yo una lista cremallera, y este se trata de Reyes Fuentes. Echó la red en el río por si pescaba su estrella y se hundió en su Guadalquivir la sombra de sus poemas.
sola siempre, y sola ya frente a una rosaleda y dando nombre a un camino por donde los niños juegan. Tuvo la miel en los labios, palabras, versos, etcétera, y hasta un pozo de Jacob donde beber sus respuestas. El coro del juego sucio le fue cerrando las puertas y tuvo media naranja en vez de naranja entera. Bueno, y yo para terminar, pues simplemente me resta felicitar a la institución que hoy acoge estas páginas, la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, y en concreto a su presidenta Concepción Ortega, porque supieron reconocer públicamente ya en 2005 la calidad literaria de la obra poética de María de los Reyes Fuentes, nombrándola académica correspondiente y presentando su candidatura al Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía. Como muestra de gratitud, la autora entregó la gestión de su querida colección Isbilia a la Academia, colección que hoy alberga a esta poética amante, reparando el silencio de estos últimos años y continuando la transmisión de una obra que mantiene su vigencia a pesar de los embates del tiempo. Con ello repara el olvido de los versos de Reyes Fuentes y reconoce el mérito de quien dedicó su vida a mejorar la sociedad viviendo en poesía. Gracias. A mí solo me queda felicitar a Carmen Elena Martínez Ortega por esta magnífica conferencia, por este magnífico estudio y por esta magnífica edición que ha hecho de la obra de Reyes Fuentes. Bueno, me van ustedes a permitir que les diga que Carmen Elena Martínez Ortega es mi hija. Por si alguien no lo sabe, es mi hija, de la cual me siento muy orgullosa, lo mismo que de las otras dos, por supuesto. Enhorabuena, Carmen Elena. Magnífica tu disertación. Muchas gracias al profesor Cruz Girarde y muchas gracias a Rosa Díaz, que ha puesto esta voz tan bonita y tan sentida y tan maravillosa a estos poemas. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Ha sido un acto verdaderamente emotivo, bonito, poético, erudito. Y ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias a todos los que han intervenido y muchas gracias a todos los asistentes. Se levanta la sesión.